Mundo entero. Gracias por estar pendientes de esta conferencia. Vamos a tener la conferencia número 95, el idioma hebreo y el calendario de la eternidad. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos estar en una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec tome posesión de nuestras vidas. Utilice mi vida para recibir tus consejos, tus revelaciones. Rogamos para que nos dé sabiduría, abra nuestro entendimiento, nos sature el conocimiento. Que nos escampe a nuestro alrededor, que podamos el alimento espiritual de hoy asimilarlo para vida eterna. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Hamashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, posiblemente no acabemos con la conferencia hoy, tendremos una segunda parte. Voy a empezar primero mencionándoles a ustedes lo relacionado con el idioma hebreo. En la Torre de Babel, todos conocemos que se confundieron y aparecieron la diversidad de idiomas que tenemos hoy en día. Pero antes de la Torre de Babel, el idioma que se hablaba es el hebreo. Inclusive hay muchos eruditos, estudiosos y partes historicistas que no creen de pronto que haya sido el hebreo, sino que era de pronto otra lengua diferente. En los innumerables mundos se habla hebreo. En el tercer cielo, el idioma que se habla es el hebreo. La deidad escogió el hebreo como la lengua universal en el universo entero. Está también en las Sagradas Escrituras. Está codificado, encriptado, y podemos conectarlo con textos bíblicos. Por lo tanto, vamos a ver de pronto, con referencia a la parte hebrea, algo importantísimo. Vamos a ir nosotros al libro de Éxodo 3:18. Éxodo 3:18. Éxodo 3:18. Bueno, en Éxodo 3:18 dice el Eterno: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. La palabra que queremos resaltar aquí es Yahweh, el Elohim de los hebreos. Interesante. Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días al desierto para que ofrezcamos el Elohim. Entonces notemos que aquí está hablando Yahweh, el Elohim de los hebreos. Y ahora, ¿por qué hablamos de Yahweh, el Elohim de los hebreos? Porque es que podemos decir que oficialmente así, tenemos 4000 años de lengua hebrea. No quiere decir que hoy en día haya desaparecido, no, continúa. Pero me refiero a niveles de remanentes. El primer remanente fue de 2076 años. Y el idioma que hablaba era hebreo. El segundo remanente, que es el pueblo de Israel, el idioma que habla es hebreo. Entonces tenemos los dos primeros remanentes en la lengua hebrea. Interesante mirarlo de pronto desde ese punto de vista, bien interesante. Ahora de pronto, ¿por qué digo que 4000 años de historia? Porque los dos dan 4004 años. Estamos redondeando. 4000 años de historia de lengua hebrea. Eso marca una pauta.
Ahora, si nosotros miramos ahora que el pueblo de Israel fue cortado como remanente y fue reemplazado, y quien lo reemplazó fue Éfeso, la iglesia de Éfeso, la que encontramos allá en Apocalipsis 2. Ahora, si usted mira, la antigua ciudad de Éfeso fue una metrópolis multicultural donde se hablaban varios idiomas, o sea, en el tiempo en que es remanente. Y el idioma principalmente es el griego, que es el idioma común entre la población general, y el latín como el idioma oficial de la administración romana. Además existían comunidades que hablaban otros idiomas como el arameo y el árabe. Si vemos el griego era el idioma principal de los habitantes, siendo Éfeso una ciudad griega fundada por jonios. El latín se utilizaba como lengua oficial durante el dominio romano. El arameo era hablado por la comunidad judía de la ciudad. El árabe, la población indígena árabe proveniente de Egipto, hablaba este idioma. Independientemente tenían otros idiomas, la ciudad era un crisol de culturas, por lo que se adoptaron palabras de otros idiomas anatolios como el lidio, el cario, el licio, el frigio y el hitita. Hoy en la actualidad, Éfeso se encuentra en Turquía, por lo que el idioma oficial en la región es el turco. No obstante, en las zonas turísticas es común encontrar guías y personal que hablan inglés y de pronto otros idiomas, como sucede en todos los países del mundo. Pero aquí quiero hacer referencia. Lo mismo cuando usted va a la parte de Pérgamo, ¿sí ve? Sardis, Filadelfia, etcétera, va a encontrar idiomas diferentes de acuerdo al remanente que está rigiendo. Y eso es importante saberlo. Si usted llega de pronto al 9º remanente, que es la Odisea, el idioma de la Odisea, la Odisea espiritual, ¿sí ve? Ya no la ciudad antigua, también tenía su idioma antiguo, pero en la Odisea espiritual, el idioma es en inglés. En la Odisea espiritual, el idioma es el inglés. Y si vamos nosotros a los obreros de la hora undécima, el idioma es el español. Entonces mire que los remanentes han tenido idiomas diferentes, pero aunque han tenido idiomas diferentes, el idioma que sobresale de todos es el hebreo. Ahora, déjenme mirarles de pronto veamos otro texto bíblico ahí mismo en Éxodo 5, el versículo 3. Dice el Eterno, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Fíjate qué importante, ¿el Elohim de qué? De los hebreos, porque es que el remanente que está en ese tiempo es el remanente de Israel, y el idioma que habla Israel es el hebreo. Por eso acá dice, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Me parece interesante hacer esa anotación bien, y si vamos ahí a Éxodo 7, verso 16, dice, y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, otra vez la expresión, Yahweh, el Elohim de los hebreos. Y si vamos al 9, versículo 1, entonces Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así. Mire cómo es que el Eterno va recalcando que es Elohim de quién en ese tiempo, ¿sí? Es como decir hoy en día, el Elohim o Yahweh el Elohim de los obreros de la hora undécima, o Yahweh el Elohim de la Odisea, o Yahweh el Elohim de Éfeso, o Yahweh el Elohim de Pérgamo. Pero como el remanente que está vigente en ese momento es Israel, pues por eso se dice acá, Yahweh el Elohim de los hebreos. Me parece interesante. Y el versículo 13, ahí mismo el versículo 13,
Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así. ¿Cómo es posible que en varios textos encontremos esa misma expresión relacionada con qué? Con el hebreo. Y si vamos ahí a 10:3, Éxodo 10, versículo 3, dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de los hebreos, ha dicho así. Mire que se recalca las mismas palabras siempre. Me parece bastante interesante. Y si ahora nosotros vamos de pronto a otro texto, Jonás 1:9. Busco el libro de Jonás. Jonás 1:9. Dice el Eterno. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oye, hablando Jonás de esa parte. Pero quiero llevarlos también a otros textos de pronto para que vayamos a entrar de pronto directo al tercer cielo. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 21:40. Hechos 21:40. Dice el Eterno, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, Pablo hablando en lengua hebrea. Alguien mira, pues eso es común, pues Pablo era hebreo, es que Pablo también era romano y hablaba latín. Vamos a mirar 22:2, ahí mismo dice el Eterno, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Yahweh, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, miramos de pronto 26:14, Hechos 26:14. Dice allí el 26:14, dice el Eterno, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, el que va a hablar acá es Yahshua Hamashia y está en el tercer cielo. Noten eso, está en el tercer cielo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Interesante. ¿En qué idioma está hablándole Yahshua? En lengua hebrea. Entonces déjenme mencionarles que nomás con ese texto, sin necesidad de recurrir a otros tantos textos de las Sagradas Escrituras, la lengua oficial en el tercer cielo es el hebreo. Ahora, Yahshua aquí en la tierra, él hablaba hebreo, y arameo, y griego. Pero Yahshua, el idioma que predominaba en el tiempo de Yahshua, es el griego. Por eso es que tenemos nosotros las Sagradas Escrituras en griego. Pero cuando se iban a reunir grandes maestros en el pueblo hebreo, hablan en hebreo. En hebreo. Para que no entendieran los griegos. Ahora, Yahshua asciende al cielo y ahora llama a Pablo y le habla en lengua hebrea, estando en el tercer cielo. Entonces tenemos nosotros una impronta en el ADN nuestro del hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en la eternidad futura vamos a continuar con el idioma universal que es el hebreo. ¿Cómo era al principio? Bastante interesante. ¿Y qué va a suceder con todos los otros idiomas? Van a desaparecer, porque el idioma original es el hebreo.
Usted en el ADN tiene la impronta del hebreo, usted no tiene otras improntas, usted tiene ya una enseñanza que ha aprendido, ha adquirido en ese momento y la maneja. Pero la impronta oficial que tenemos nosotros en el ADN en cuanto a la parte de idiomas es el hebreo. Así como tenemos la impronta del Shabbat, tenemos la impronta del Shabbat nosotros. Tenemos la impronta del nombre de Yahweh también. O sea, nosotros tenemos varias improntas en nuestro ADN. Pero qué importante está esto del hebreo. Entonces, podemos concluir esta parte así como para adentrarnos un poco más, que el idioma oficial en el tercer cielo es el hebreo. El idioma oficial en los innumerables mundos es el hebreo. Que aquí en el planeta Tierra los dos primeros remanentes fueron 4000 años aproximadamente en hebreo. Luego los otros remanentes ya cambiaron de idioma porque se trasladó de pronto ese remanente, pues en el caso de Israel, Israel era el remanente pero fue cortado y al ser cortado pues se llama otro remanente y al llamar a otro remanente es de otro país, pues se tiene que utilizar otro idioma como el caso de Éfeso. El idioma oficial de Éfeso era el griego porque la ciudad fue conquistada por jonios y entonces era el griego. Pero también se hablaba el latín, que era el idioma, otro idioma, también podríamos decir el segundo idioma oficial por la parte de los romanos. O sea, Éfeso tenía varios idiomas, y sin embargo era el remanente de Yahweh. Entonces, ¿a qué me refiero en todo esto? Que en los 10 remanentes de los 6000 años de la historia del pecado, el idioma que predomina es el hebreo. Ahora, el hebreo, aunque es el idioma que predomina y que en esos últimos 2000 años de pronto no está dentro de la parte de los remanentes, pero los remanentes han adoptado por las raíces hebreas. Nosotros como obreros de la hora undécima 2015-2030 tenemos raíces hebreas, ¿sí? Y por eso estamos hablando esto, porque es que el hebreo no podemos hacerlo a un lado. Y alguno de ustedes me preguntará ahora, ¿y por qué de pronto esa aclaración? ¿Por qué la conferencia hoy es el idioma hebreo y el calendario de la eternidad? Porque es que si nosotros no entendemos un poco la parte del hebreo, entonces nosotros no podríamos hacer las conexiones correspondientes de muchas cosas del reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos el idioma oficial es hebreo. Ahora usted me dirá, entonces un ángel allá, entonces cuando le va a hablar a un inglés o un alemán, entonces le va a hablar en hebreo. No. Le va a hablar en el idioma que le corresponde a esa persona, pero el idioma oficial del tercer cielo es hebreo. El idioma oficial de los innumerables mundos es hebreo. Ahora, ¿por qué es tan importante el hebreo? No existe ningún idioma en el mundo que tenga tantos códigos y mensajes encriptados en las letras hebreas como el alefato hebreo. Ningún idioma le gana al alefato hebreo en códigos y mensajes encriptados. Ningún idioma en el mundo le gana al alfabeto hebreo en la parte de la numeración que tiene cada letra en hebreo con su código y con sus mensajes encriptados y sus significados comunes. No existe nada más. Es tan importante el hebreo que con una sola palabra usted tiene para estudiar una semana, un mes, un año y mucho más. Cosa que no sucede con otros idiomas. O sea, ¿qué es lo que tiene tanto el hebreo en este momento que la deidad decidió escoger el idioma hebreo para escribir las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego? Que él es un caballero, pero el griego lo llevamos también a la parte del hebreo nosotros para hacer la conexión más precisa, más completa, pero el Señor respeta el resto de idiomas. Pero ¿qué es lo que resalta el Señor? Por favor, pónganle atención al hebreo para que su mente se abra más, se ilumine más, para que usted pueda realizar las conexiones mejor, para que usted pueda tener una mejor comprensión de las partes proféticas, las partes literales, de las parábolas, etcétera, de todo lo que hay en las Sagradas Escrituras.
¿Cuándo? Si usted lo lleva al hebreo. O sea, ¿qué tan importante es el hebreo en este momento que por eso no podemos hacerlo a un lado? ¿Sí ve? Entonces, quiero mencionarles, yo no soy mesiánico, ni soy ortodoxo, ni soy ultraortodoxo, pero tengo raíces hebreas y me gozo en las raíces hebreas. Y he aprendido tanto de las raíces hebreas, no porque los hebreos me lo hayan enseñado. Antes le enseño un poco de hebreos, cosas nuevas sobre el hebreo. ¿Sí ven? Tengo raíces hebreas. Ahora, como obrero de la hora undécima, como pastor y pionero de los obreros de la hora undécima, me gozo en este momento en dar conferencias a mesiánicos, a ortodoxos, a adventistas, a otras denominaciones religiosas en ese momento. Y el Señor me ha dado poder y autoridad para hablar así, con claridad, con firmeza, su palabra. Entonces espero que con los textos que hemos podido ver acá, hay más textos, de hecho hay más textos, pero para concluir una vez más, el idioma oficial es el hebreo, punto, listo. Si usted no lo cree de esa manera, respetamos su posición, espero que usted también respete la posición nuestra. No es para discutir, no es para debatir, no es para si usted tiene la razón o yo tengo la razón, no. Si usted no lo cree de otra forma, se respeta su opinión, ¿sí? Porque ni usted ni yo tenemos el don de convencer a nadie, no se nos ha dado eso. Se nos ha dado es la parte de exponer lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, nos ha revelado a nosotros. Y el encargado de convencer es nuestro Elohim Malquisedec, a él le corresponde esa tarea. Simplemente nosotros podemos hacer como bereanos modernos, escudriñar, profundizar en las Sagradas Escrituras, examinarlo todo, retener lo bueno, decir que esto encaja, esto no encaja, sí, esto es bien así. Bueno, esa es la tarea nuestra. Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta eso, voy a pasar ahora a la parte que nos va a llevar más tiempo. Y digo porque nos va a llevar más tiempo porque es menos conocida. El hebreo al menos, ya mucha comunidad lo conoce y está vigente. Pero lo que voy a hablar ahora, digamos que es totalmente desconocido. Algunas personas, yo veo en comentarios, veo en artículos, veo a algunas personas en sus posiciones en ese sentido. Yo respeto todo eso. Pero déjeme decirle que lo que vamos a hablar sobre el calendario de la eternidad y el calendario del santuario, esto es un patrimonio exclusivo del remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, y que lo estamos dando al mundo entero, porque el Señor se ha placido en este último tiempo, ¿sí?, darnos luz nueva y aceite extra para que se aclaren muchas cosas más donde hay tinieblas espirituales. Vamos a ver esto entonces desde la parte de Génesis 1. Tenemos que empezar en Génesis 1 y luego podemos entrar nosotros al tercer cielo siempre. Lo que sucede en el tercer cielo, recuerde, trasciende la tierra. Muy bien, en Génesis 1, ustedes pueden ver ahí en Génesis 1 la creación del Eterno. Pero lo importante de la creación del Eterno es que de pronto vamos a ver nosotros el versículo 3, dice el Eterno: y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Y vio Yahweh que la luz era buena, y separó Yahweh la luz de las tinieblas. Y llamó Yahweh a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Paramos ahí. Primer día de la creación del planeta Tierra. ¿De dónde apareció ese día de 24 horas? ¿O ya existía? A veces, hablando con algunas personas que nos hablan de pronto de el chaval lunar, yo les hago esta misma pregunta: ¿de dónde apareció ese primer día? El Señor va a empezar la creación, pero si usted se va a dar cuenta,
Antes de esto ya habían otras creaciones. Y antes de eso ya existía un día de 24 horas. Y antes de esto ya existía el mes de Tirri. Oh, interesante. Que aunque de pronto los nombres en hebreo de los meses tengamos que hacer otro estudio adecuado, porque algunos fueron tomados de parte de Babilonia. Pero bueno, estamos hablando de Tirri. ¿De dónde apareció ese mes de Tirri? ¿Por qué el Señor viene aquí en el mes de Tirri, que es el primer mes del calendario de la eternidad? Oiga. Y viene en el primer día de la cuarta semana. Este que estamos hablando acá es el primer día de la cuarta semana. Y se creó la luz. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, pasó el día, transcurrió el día. ¿Un día de qué? De 24 horas. Ahora déjenme mencionarles. Hay algunas personas que dicen que ese día no era un día literal de 24 horas, sino que era un día de años. Y hay otro que dice, un día de millones de años que transcurrieron. Porque para el Señor no hay tiempo. Pero un momentico. Por un lado tienen razón. Yahweh no necesita el tiempo. La deidad no necesita el tiempo. En otras palabras, la deidad no necesita nada. No necesita nada. Ellos son todo. No necesitan nada. Por ese lado está bien. Ahora miremos lo otro. El tiempo fue creado por la deidad para beneficio de los seres inteligentes que ellos van a crear, porque todavía no han creado nada. Y como no han creado nada, entonces se requiere ahora el tiempo. El tiempo no es nada para Yahweh, pero el tiempo sí es muy importante para los ángeles y para nosotros los humanos y para los innumerables mundos. Es importante. ¿Sí ve? Nosotros sin tiempo no podríamos diferenciar entonces las eras y el transcurso de pronto de un día, de una semana, de un mes, de un año, de un siglo, de 1000 años. No, porque algunos se centraron en que la eternidad y que en la eternidad no existe un mes, que no existe un año, que no existe un siglo, que no, que la eternidad es la eternidad. Pues déjeme decirle que el tiempo, el tiempo basado en eternidad tampoco existía, porque es que la deidad no necesita eso. La deidad tuvo que crear el tiempo basado en eternidad, porque todo lo que crea la deidad está basado a ser eterno, a no acabarse jamás. ¿Por qué? Porque ellos por naturaleza son eternos. Entonces todo lo que van a crear, lo van a crear con el fin de que nada se acabe, que nada muera, que todo sea eterno. Y entre eso está el tiempo. Y entre ese tiempo tenemos nosotros eternidad pasada, el tiempo de la eternidad pasada. Y por eso si usted sigue leyendo de pronto, versículo 6 en adelante dice, luego dijo Yahweh, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Yahweh la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Yahweh a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora hoy le pregunto, ¿de dónde salió ese día segundo otra vez? Ya con lo que estoy mencionando de pronto empieza a haber de pronto alguna especie de conexión, ¿cierto? Estamos en la creación del planeta Tierra, entonces ¿de dónde aparece el día segundo? Ese día segundo tiene que aparecer de algún lado. Aquí estamos apenas hasta el principio, entonces ¿cómo podemos decirle de pronto a los que guardan el chaval lunar, qué pasó acá? Si el sol y la luna son creados en el cuarto día, y acá, primer día y segundo día no tenemos sol ni luna, entonces ¿cómo se está contando el tiempo? Una cosa es el calendario lunar, otra cosa es el calendario solar, otra cosa es el calendario lunisolar y la diversidad de calendarios que hay. Pero es que antes no había eso. Y si no había eso, entonces ¿en qué calendario
se está haciendo la creación del planeta Tierra, que fue de una semana, como usted lo puede constatar en Génesis 1. La creación en el planeta Tierra fue de una semana. Ahora les pregunto, ¿de dónde salió esa semana? Y alguien no me puede decir, no, que el calendario lunar, no, porque el calendario lunar aquí entonces aparecería en el día cuarto, entonces me estarían sobrando 3 días anteriores. No, no tiene lógica, no tiene lógica. El calendario lunar y solar aparecen después, y el lunisolar aparecen después, y el resto del calendario aparecen después, pero hay un calendario, y es el calendario de la eternidad. Y el calendario de la eternidad no se rige por astros. Interesante. Mientras que los demás calendarios que tenemos en este planeta Tierra, todos son regidos por astros. Eso marca una diferencia interesante. Entonces, mire, si usted le repasa todo Génesis 1, se va a dar cuenta que entonces en cada día, versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿De dónde apareció ese día tercero? Sí, me parece bastante interesante. Y si usted va al versículo 19, dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, cuando se creó el sol, la luna, las estrellas. Día cuarto, y así sucesivamente, una semana. Entonces la pregunta que hacemos acá para nosotros es, ¿de dónde apareció esa semana? Si supuestamente no había tiempo. Entonces, ¿de dónde apareció esa especie de tiempo denominado un día de 24 horas y denominado hasta este momento una semana de 7 días? ¿Y dónde aparece el mes Tirri? Porque la creación comenzó en Tirri. Y la creación nuestra, que ya lo he explicado en otras conferencias y otros artículos, en los perfiles en diferentes perfiles que tengo, lo he explicado. La creación en nuestro planeta Tierra ocurrió en la 4ª semana de Tirri. Que eso ni siquiera el pueblo hebreo lo sabe bien. El pueblo hebreo ha venido aprendiendo eso hasta ahora últimamente. ¿Por qué? Porque ellos se estancaron. Muchos creen que aprender las raíces hebreas y volverse mesiánico, ortodoxo, está por encima de las demás denominaciones. Podría decirle que sí, está por encima de muchas denominaciones, pero pronto no está por encima de la Odisea, ni está por encima del obrero de la hora undécima, porque ellos son remanentes recientes, y como remanentes recientes hemos absorbido las creencias o la luz que se le ha dado a los remanentes anteriores. Entonces ellos necesitan hoy en día también actualizarse. Y una forma de actualizarse es saber correctamente que la creación de Génesis 1 se realizó en la 4ª semana del mes de Tirri. Ellos saben que fue en Tirri, están correctos. Pero ellos dicen, los mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos, que la creación del planeta Tierra ocurrió del día 1 al día 7 de Tirri. Ese es un error. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la parte de la escritura, día 1, día 2, día 3, día 4, sí, el Señor empezó en orden, sí, empezó en orden, día 1, y por eso lo tomaron así. Y por eso en la parte hebrea se dice que el día 1 de Tirri es Rosh Hashaná, año nuevo, porque en ese día Yahweh creó el mundo, creó a Adán. No, están totalmente errados, equivocados. Porque la creación en nuestro planeta Tierra ocurrió en la 4ª semana en el orden adecuado de días. Día 1, domingo. Día 2, lunes, y así sucesivamente. Pero fue en la 4ª semana, no fue en la primera. Y eso no lo saben. Y está especificado en la Sagrada Escritura, porque acá voy a darle un adelanto, un bocado. La fiesta de Sukkot se clausura el día 22. Y cuando usted coge el 22, 2 más 2, igual 4, y 4 es el número de la tierra. Y el número 22 está conectado con el octavo día. ¿Por qué? Porque la fiesta de Sukkot va del 15 al 21, son 7 días. Interesante. Y se clausura el octavo día, 22. ¿Y qué es el número 8? El número 8 es el número de los principios y del fin, y es el número de la victoria.
Entonces, cuando realizamos todo ese conjunto de significados y podemos mirar de pronto los mensajes que tenemos nosotros allí, y nos damos cuenta que el día 22 es el Rosh Hashanah del planeta Tierra. No el primero, como dice el pueblo hebreo. No. No el primero. Digamos en otras palabras que ellos acomodaron eso al primero. Pero no, el Rosh Hashanah verdadero acá el planeta Tierra es el día 22. El día 22, un domingo, primer día de la semana, el Señor comenzó la creación en este planeta Tierra. Y la finalizó el día 28, que es un Shabbat. La finalizó el día 28. Y ahí se cumplió un periodo de ¿qué? De una semana. La semana que tenemos de Génesis 1. La creación del planeta Tierra fue de una semana, de 7 días. ¿De dónde apareció esa semana? Ya estaba anteriormente. Ya había un calendario. Antes de que existieran el calendario lunar, el calendario solar, el lunisolar, el griego, el árabe, el maya, etcétera, el chino. Bueno, todos los calendarios que hay. Ya existía un calendario oficial. Y es el calendario de la eternidad. Y basado en ese calendario se está creando todo lo que hay en el tercer cielo, lo que hay en el universo, los innumerables mundos, acá lo del planeta Tierra, todo se está creando de acuerdo al calendario de la eternidad. Ahora, ¿de dónde apareció Tirri? Lo cual nos enseña a nosotros que Tirri es el primer mes en el calendario de la eternidad. Si lo llevamos a la parte hebrea, Tirri es el primer mes en el calendario civil. Importante. O sea, calendario oficial, calendario de la eternidad, subdivisión civil, digámoslo así. No existe el litúrgico, solamente existe esa. Calendario de la eternidad por el momento. ¿Y cuál es el primer mes? Tirri. Entonces significa que antes de la creación en este planeta ya existen los meses. Hay un mes que se llama Tirri y es el primer mes. Interesante. Ya hay una semana de 7 días y ya hay un día de 24 horas. Ya hay parte del tiempo. ¿De dónde salió ese tiempo? Fue creado por la deidad para beneficio de los ángeles y para beneficio de todos los seres inteligentes o de los innumerables mundos, para que entendamos y comprendamos nosotros los tiempos y para, como dice en Segunda de Crónicas, seamos entendidos en los tiempos, seamos sabios en los tiempos. Ahora déjeme mencionarles otra parte. El tiempo se denominó eternidad. ¿Y eternidad por qué se le denominó? Porque el Señor tiene un principio para el tiempo. Ese tiempo denominado eternidad tiene un principio porque ese tiempo fue creado. Antes no existía porque la deidad no necesita de tiempo. Pero fue creado. O sea, ese término eternidad tuvo un principio. ¿Y por qué se le denomina eternidad? Porque ese tiempo que acaba de crear la deidad va a ser por las edades sin fin, no va a finalizar. Así es que lo crea la deidad. Y todo lo que crea la deidad es para que no se acabe, para que perdure por las edades sin fin. ¿Por qué es que las cosas se acaban acá en el planeta Tierra? Porque entró el pecado. Y el pecado distorsionó esta creación del planeta Tierra. Y afectó a los innumerables mundos y al tercer cielo, lo afectó. Pero allá el tiempo sigue corriendo por las edades sin fin, eternidad. Pero en el planeta Tierra ya la eternidad cambió a otra especie de tiempo, donde sí morimos por causa del pecado. Pero en la mente de la deidad, todo lo que él crea, lo crea para que perdure por las edades sin fin, o sea, para que sea eterno, para que no se gaste, para que no muera, para que no haya dolor, para que no haya llanto, etc. Todo sea para la felicidad. Así es que lo crea la deidad. Por lo tanto, esa parte denominada eternidad tiene un principio
pero no se le daría un fin, perduraría. Entonces ahorita algunos dicen, entonces ¿por qué se le llama eternidad pasada? Eternidad pasada. O sea, ya pasó, sí. Se le llama eternidad pasada porque el pecado rompió el tiempo de la eternidad, la rompió. Y como el pecado rompió esa eternidad, entramos en un receso, en un oasis, en un recreo denominado tiempo del plan de salvación, que es de 8.000 años. Y ese tiempo de plan de salvación ahora queda en la mitad de 2 eternidades, porque la eternidad es continua, pero por causa del pecado se distorsionó la primera eternidad y se le llama ahora eternidad pasada, porque se cortó y comenzó un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo no es solamente para el planeta Tierra, ese nuevo tiempo es también para el tercer cielo, y ese nuevo tiempo también es para los innumerables mundos, porque la eternidad pasada duró 101.5 años, no más, poquitico tiempo duró, 101.5 o 101 años y medio duró la eternidad pasada. Y el pecado, digamos que la anuló, la partió, la hizo a un lado. Dijo, entró el pecado. ¿Dónde está la eternidad donde iba a existir todas las cosas por las edades sin fin? Hablando Satanás de pronto a Yahshua. Porque el primero que cambia los tiempos y la ley es Satanás. Y ahí estamos viendo los tiempos, cómo los está cambiando Satanás por causa de la entrada del pecado. Bien interesante. Entonces, el tiempo que vivimos nosotros es un periodo de prueba dentro de las eternidades para resolver un problema denominado pecado. Y ese tiempo es un tiempo de 8 milenios. Y ese tiempo de 8 milenios es denominado plan de salvación o el tiempo del plan de salvación. O sea, el tiempo del plan de salvación tiene un principio y tiene un fin, pero está dentro de la eternidad que Dios ha colocado, solo que se rompió y ahora el Señor utiliza el tiempo del plan de salvación para enseñarnos a nosotros cómo va a ser el tiempo a través de la eternidad futura. Entonces definimos, tenemos eternidad pasada, tenemos tiempo del plan de salvación y luego tenemos eternidad futura. O sea, hay 3 periodos de tiempo. Eternidad pasada ya pasó, por eso se llama pasada. El tiempo actual denominado tiempo del plan de salvación, que es de 8 milenios, no es más, y finaliza. O sea, el Señor determinó en el concilio de la deidad que el tiempo para resolver el problema del pecado es de 8 milenios, porque 8 es el número de la victoria y 8 es el número de la clausura. Entonces en el 8º milenio va a clausurar este tiempo y va a acabar con el problema del pecado para que podamos entrar a la eternidad futura sin pecado. Y de la eternidad futura tiene un principio. Note que la eternidad futura tiene un principio. ¿Cuándo comienza? La eternidad futura comienza el 22 de Tirri del primer ciclo de milenios. Ahí comienza la eternidad futura. Y de la eternidad futura ahora sí arrancamos por las edades sin fin y no tiene fin. Esa es la eternidad. Y a eso es que Yahweh quiso al principio que en la parte del tiempo entendamos nosotros que todo lo que Yahweh hace es bueno en gran manera, perfecto, y Él quiere que todas las cosas que Él crea, sean por la eternidad, que nada se desgaste ni nada muera. Pero un intruso llamado pecado interrumpió ese proceso y entonces Yahweh tiene que darle solución. Y para darle solución tenía preparado allá digamos en la biblioteca que tiene el cielo, un libro denominado Plan de Salvación de 8 milenios para resolver ese problema, porque de pronto Satanás y los demonios creyeron que iban a coger a la deidad ahí de improviso y bueno, le dañamos a usted el periodo de tiempo, ¿sí? Le cambiamos los tiempos a usted ahorita, ¿cómo lo va a resolver?
ya dice, no, acá ya tengo la solución, ya lo tengo preparado. Aquí tengo un plan de salvación que es de 8 milenios, que ustedes no conocen ni nada. En esos 8 milenios voy a resolver el problema y esos 8 milenios va a ser un tiempo de prueba para usted, para que le demuestren al tercer cielo y al universo entero cómo será que iban a gobernar ustedes. Pero después de que se termine ese periodo de tiempo, entonces todos los rebeldes van a morir y voy a entrar a la eternidad futura y empezamos de nuevo. No se puede coger de improviso a Yahweh de ninguna forma. Él tiene la solución para todo. Alabado y glorificado sea su santo nombre por esto. Entonces me parece interesante. Entonces, lo estoy llevando al razonamiento lógico, bíblico, profético de las Sagradas Escrituras en cuanto al tiempo. Por eso la conferencia de hoy la he titulado El idioma hebreo y el calendario de la eternidad. No nos va a alcanzar el tiempo, me voy a mirar. Nos quedan 11 minutos, no nos va a alcanzar el tiempo. Mañana tendremos la segunda parte. Y yo no sé si de pronto habrá una tercera parte. Porque esto de los calendarios es complicadísimo. Esto me llevó a mí nomás años estudiándolo así. Y yo no logré entenderlo. Lo logré entender por revelación divina. Y yo creo que muchas personas se ponen a estudiar los calendarios y, oye, eso lo trata de enloquecer a uno. Que del calendario lunar, que el calendario solar, que el calendario griego, que el calendario maya, que en qué calendario vivimos, que el calendario de Not, toda esa cantidad de calendarios. Y uno dice, oye, pero y uno mira el origen. Yo traté de buscar todos esos. Yo me volví un experto en el calendario lunar, en el calendario solar, en el lunisolar, en el maya, en el chino. Bueno, un poco, no de calendarios, pero no estaba satisfecho. Fue por revelación divina que el Señor me ha regalado esta luz tan maravillosa, linda, sorprendente, que ahorita se conecta, encaja con las Sagradas Escrituras, es perfecta, me hace entender, ver, comprender mejor. Esto es maravilloso, hermanos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes también acá. Lo que el Señor me ha entregado, también lo doy, para que ustedes lo aprendan, para que ustedes lo sepan. Entonces, ya con todas estas preguntas que nos hemos hecho, creo que la mente de ustedes dicen, carambas, eso es razonable. Sí, y eso es verdad. ¿De dónde apareció el tiempo? ¿De dónde apareció el primer día de 24 horas? Y alguien dirá, ¿cómo que de 24 horas? Es que se lo puede mostrar también en las Sagradas Escrituras, que un día es de 24 horas. Aquí, en los innumerables mundos y en el tercer cielo. El tiempo es el mismo, por todos los lados. La semana es la misma, por todos los lados. El mes es el mismo, por todos los lados. El año es el mismo, por todos los lados. El siglo es el mismo, el milenio es el mismo. Y el ciclo de milenios, el mismo. Alguien dice, bueno, un siglo lo entiendo, un milenio lo entiendo. ¿Un ciclo de milenios? ¿Qué es eso? Déjeme aclararles eso. El plan de salvación es un ciclo de 8 milenios. El plan de salvación es un ciclo de 8 milenios. Y ese plan de salvación de 8 milenios o de 8.000 años es el tiempo que ha determinado la deidad para ponerle fin a un problema denominado pecado. Eso es un ciclo de milenios, porque hay 8 milenios, ciclo de milenios. Ahora, déjeme recordarle algo importante. Este ciclo de milenios del plan de salvación, que es el primero que se va a cumplir en el tercer cielo y en los innumerables mundos, no se han cumplido más. Aquí tendríamos que hablar de unas leyes físicas y de otras leyes en ese momento, que por qué de pronto los científicos dicen que aquí en el planeta Tierra tiene 15.000 millones de años de haber sido creado, que el planeta Tierra 5.000 millones de años de haber sido creado. ¿De dónde salieron todas esas cifras tan reabundantes? Es que cuando estamos en el tiempo de la eternidad, en el tiempo de la eternidad nada envejece. Oye, pero cuando hay pecado, sí envejece y hay cambio de tiempos. Entonces una cosa que de pronto en la eternidad tenía 100 años, ahora con el pecado aparece con 1.000 millones de años. Bueno, eso en otra conferencia de pronto lo trataré de explicar para que quede más claro, pero de pronto para que tengan en cuenta eso. Entonces tenemos
Este ciclo de milenios del plan de salvación, que es de 8 milenios, es un tiempo de prueba, o es una sombra, o es una figura del tiempo que vamos a vivir en la eternidad futura. Y que hasta este momento, antes de que entrara el pecado, nadie conocía este ciclo de tiempos. Por eso es que el plan de salvación es un tema de estudio no solamente para nosotros, es un tema de estudio para los ángeles y es un tema de estudio para los innumerables mundos, porque ellos ya han comprendido, y algunos de este planeta Tierra también hemos comprendido la parte de los ciclos de tiempo que vamos a vivir en la eternidad futura, cuando en la eternidad pasada no se logró un ciclo de tiempos, porque la eternidad pasada, como les dije anteriormente, fue de 101 años y medio, o sea, un siglo. Si en la eternidad pasada conocíamos un siglo, no conocimos un milenio siquiera. Entonces, el plan de salvación es una prueba y es un estudio para todos los seres inteligentes, para que entendamos, comprendamos y podamos conectar los tiempos que vamos a vivir en la eternidad futura y cómo se van a contar. Entonces, cuando este ciclo de tiempos pase, no se va a contar como el número 1, porque este ciclo del plan de salvación es único, especial y es un centro de aprendizaje en ese momento. Entonces esto va a quedar con una parte historicista ya en la eternidad pasada, en la eternidad futura, como una parte historicista, porque fue la que nos enseñó cómo es que se va a contar el tiempo a través de la eternidad futura. Entonces, si tenemos nosotros ahora la sombra, la figura, el esquema del plan de salvación de 8 milenios, y esos 8 milenios se cuentan 6 milenios de trabajo, 1 de descanso y 1 de clausura. Ahí están los 8 milenios. Entonces, en la eternidad futura se van a contar de la misma manera: 6 milenios de trabajo, 1 de descanso y 1 de clausura, o para rendir cuentas al Eterno. Y cuando pase el primer milenio en la eternidad futura, a eso se le llama primer milenio, sin contar el del plan de salvación. El del plan de salvación no se cuenta. Entonces, ¿cuándo comenzamos? En la eternidad futura, con primer ciclo de milenios. Por lo tanto, podemos decir que la tierra nueva, los cielos nuevos y la tierra nueva, que la deidad va a crear, va a comenzar el día 22 de Tirri, tal como comenzó aquí en el planeta Tierra con la creación acá, que fue un 22 de Tirri. Que la historia se repite. Y en el cielo todo es orden y armonía. No va a ser otra fecha. 22 de Tirri. O sea, el 22 de Tirri esta tierra va a ser renovada, recreada nuevamente. Y es lo que dice Apocalipsis 21-22. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y comienza cuándo? El 22. ¿Y cómo se denomina eso en la eternidad futura? Se denomina primer día del primer mes, del primer año, del primer milenio, del ciclo de milenios de la eternidad futura. ¿Os quedó difícil? Ese es el primer día. Y ese es el Rosh Hashanah del planeta Tierra, o el año nuevo del planeta Tierra. Rosh Hashanah, día 22, para que nos quede aquí en la mente, día 22. Estamos a poquiticos días de llegar al 22. Al 22. Oh, Rosh Hashanah. Dios tenga que el día 22 les digo a ustedes, Rosh Hashanah, mis hermanos, Shalom Urajot, en todos los lugares que nos encontramos. Porque como todas las personas lo celebran en otra fecha, qué bonito que lo estamos celebrando nosotros en el día correcto, preciso, no confundido. Ahorita tenemos la luz completa que armoniza, que nos coloca en el equilibrio ideal, correcto, conectivo de orden profético. Cuando pase ese primer ciclo de milenios, entonces entraremos al segundo ciclo de milenios, tercer ciclo de milenios, octavo ciclo de milenios, el 80 ciclo de milenios, el 1000 ciclo de milenios, y así por las edades sin fin.
el tiempo se va a contar por ciclos de milenio, porque hemos tenido ya un ejemplo, hemos tenido ya un patrón en el plan de salvación, en el tiempo del plan de salvación. Entonces, ¿qué podemos decir ahorita entre la eternidad pasada, el tiempo del plan de salvación y la eternidad futura? 3 clases de tiempo, que de pronto las personas no están familiarizadas con eso. Eternidad pasada, tiempo del plan de salvación y eternidad futura. 3 partes de tiempo. La eternidad se partió, mire que se partió ¿en dónde? En la mitad. En el tiempo del plan de salvación se partió la eternidad. ¿Cuál de eternidad? Pues la misma eternidad, porque era una eternidad. No existía eternidad pasada ni existía eternidad futura. Era una sola eternidad. Pero el pecado partió el tiempo. Y como partió el tiempo, entonces en toda la mitad, entre esas 2 eternidades, la pasada y la futura, hay un tiempo extra para resolver ese problema y entrar de nuevo a la eternidad futura. ¡Ah, eso es maravilloso! Esto es maravilloso. ¿Ah? Me parece bastante interesante todo esto en este sentido, poderlo comprender, entender, saber, adentrarnos a esto. Hoy quería tener la conferencia sobre Yom Kippur y sobre Sukkot. Ya he tenido hartas conferencias en ese sentido y qué bueno que lo estemos recordando, porque hoy estamos en el primer día de Sukkot, segundo día de Sukkot ya entramos, ¿sí ve? Y el calendario del santuario. Pero como nadie conoce el calendario de la eternidad ni el calendario del santuario, por eso estoy dando esta introducción en este momento con respecto a la parte de calendarios que muchos me lo han pedido. Lo he dado mucho de pronto en la escuela de profecías, con las personas que están en la escuela de profecías y de pronto con otras personas adicionales, cuando hago estudios adicionales, pero así a nivel del mundo entero, no en los artículos que había publicado, en los libros que he publicado y ahora acá con ustedes. Por lo tanto, esto es nuevo. De pronto para muchos de ustedes es nuevo, para algunos de ustedes que han estado en otras conferencias con este servidor y que han visto otros artículos, de pronto ya se han empezado a familiarizar un poco. Alabado y glorificado sea el Eterno por eso. Déjeme mirar a ver cómo vamos de tiempo. Uy, las 8 se acabó, tocó para una segunda parte. Pero de pronto para que ustedes vayan meditando un poco, voy a llevarlos a algo del calendario de la eternidad que está aquí en las Sagradas Escrituras y la gente lo relaciona con el calendario lunar y el solar y el lunisolar. Pero nunca se imaginan que la primera estancia es para el calendario de la eternidad. Y de pronto con esto finalizo hoy y mañana tendremos la segunda parte. Isaías 66, versículos 22 y 23. Isaías 66, versículos 22 y 23. Dice el Eterno allí: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, oiga, eso se llama eternidad futura. Entendamos eso. Eso se llama eternidad futura. Está hablando de los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Oh, interesante. Y ahora vayamos al calendario. Versículo 23. Y de mes en mes. ¿Y por qué ha habido una confusión en esto? Porque en otras versiones se dice de luna nueva en luna nueva. Entonces ahí se le hace énfasis al calendario lunar o al lunisolar. ¿Sí ve? Porque dice de luna nueva en luna nueva. La versión más original es y de mes en mes. Y ahora déjeme decirle, ¿por qué de mes en mes? Aquí me tengo que detener un momento y adentrarme al tercer cielo para poder entender esto. ¿Sí ve? Porque aquí dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Ahora acá es donde tenemos que hacer la conexión correcta del santuario. Déjenme mencionarles. Y esto del santuario también es complicado para muchas personas. Yo veo un poco de que mesiánicos, ortodoxos, ultraortodoxos, que saben harto del santuario terrenal. Pero no saben nada del santuario celestial.
No saben conectar esas sombras, esas figuras con el santuario celestial. No, les queda grande. Entonces aquí tengo que mirar, porque aquí me dice que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Déjenme mencionarle. Primero, vamos de mes en mes. ¿Qué sucede en el cielo de mes en mes? De mes en mes es el primer día de cada mes. Oye, el primer día de cada mes hay fiesta en el reino de los cielos. Y ese primer día de cada mes siempre es domingo. Oiga, siempre es domingo. Allá el calendario no cambia como nos sucede aquí en la tierra. Aquí el día primero puede ser un lunes, un martes, un miércoles, jueves, ¿no? Allá en el calendario de eternidad todos los primeros siempre es domingo. O es el primer domingo de cada mes. Recuerden, el primer domingo de cada mes. Por eso dice de mes en mes. Primer domingo de cada mes hay fiesta en el reino de los cielos. Y hay fiesta en los innumerables mundos. Y debiera haber fiesta aquí con nosotros también. El primero de cada mes. ¿Y cuál es la fiesta que hay en el tercer cielo? La fiesta que hay en el tercer cielo es que ese primer día de cada mes, denominado domingo para nosotros, ese día se debe guardar como el Shabbat. Ese día no se trabaja. Y ese día se debe guardar como el Shabbat. Oye, interesante. O sea, todos los primeros de cada mes, que todos los primeros son domingo, se debe guardar ese día como el Shabbat, no nada de trabajo. ¿Qué se hace en ese día? Como dice aquí, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Yahweh. Y qué interesante esto. ¿Por qué? Porque es que en el santuario celestial tiene campamento, oiga. Sí, estudiosos del santuario no han comprendido eso. El santuario celestial tiene campamento, tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. En el lugar santo se atienden las audiencias para los innumerables mundos y también es un centro de oración. Pero en el lugar santísimo es el centro de adoración oficial del tercer cielo, por lo tanto allá los ángeles y los visitantes que vayan de los innumerables mundos, ¿sí ve? Van a adorar a Yahweh en el día Shabbat si están allá. O si llegaron, están para un primero de cada mes, también allá. ¿A dónde? ¿A qué lugar? Al lugar santísimo, el santuario celestial. O sea, el lugar santísimo, el santuario celestial, es el centro de adoración universal, digámoslo así. Por eso dice acá, vendrán todos a adorar delante de mí. Ahora, en el lugar santo hay un trono al norte y en el lugar santísimo hay un trono al oriente, porque los dos puntos cardinales para la deidad son el norte y el oriente. Importante saber eso. Entonces, ¿qué se hace el primero en la fiesta? Ese primero de fiesta es tan importante porque ese primero de fiesta se guarda como Shabbat, o se hace una liturgia como el Shabbat. Y cuando se hace la liturgia como el Shabbat es porque ese día es que se come del árbol de la vida. Por eso es que hay fiesta. ¿Y por qué hay fiesta en ese día? Domingo. De ahí fue que Satanás tomó de pronto esa enseñanza y creyó que él había tenido más luz que los demás. Dice, el día más importante no es el Shabbat. El día más importante es el domingo. Y por eso tenemos hoy un problema nosotros denominado Shabbat y domingo. Un conflicto entre Shabbat y domingo. Porque Satanás empezó a mirar allá a Shabbat. Oiga, interesante, en el Shabbat nadie trabaja. Y en el Shabbat adoramos a Yahweh. Y el domingo, los primeros de cada mes, que es un domingo, adoramos a Yahweh, no trabajamos, guardamos ese día como Shabbat, pero ese día comemos del árbol de la vida, cosa que no hacemos en Shabbat. Entonces, ¿qué día es más importante? ¿Shabbat o domingo? Pues Lucifer dijo, no, pues Yahshua le quedó mal la ley en ese sentido. El día más importante para adorar a la deidad es el domingo, no es Shabbat. Mire de dónde viene ese problema.
por no comprender las fiestas de Yahweh, por no comprender el calendario de la eternidad, el calendario del santuario. Me he tomado 8 minutos, pero de pronto ya di eso, de pronto mañana vuelvo y lo repaso y entramos a la parte número 2. Les agradezco a cada uno de ustedes, espero que con este alimento ustedes lo puedan compartir, asimílenlo, cómanlo, pero no lo coman solo, por favor, désenlo también allá a sus familias, a sus hermanos en la fe, a sus amigos. ¿Sí ve? Compártalo por las redes que ustedes tienen, las diferentes redes, no les dé miedo. A algunos les da miedo, no, es que si publico eso de este falso profeta, como me dicen algunos en esta otra parte, ¿no? Que de pronto el disidente, de pronto que el apóstata. A mí no me interesan nada esas cosas, a mí me interesa es la verdad que me ha hecho libre y lo publico al mundo entero, porque es que esto no es mío. Esto me lo dio el Eterno y lo estoy compartiendo con ustedes. Yo no estoy diciendo, no, yo tengo un coeficiente intelectual de 300, de 400, soy de pronto una persona muy inteligente y he logrado hacer un estudio sorprendente. No, esto es del Señor. Estos misterios son del Señor, yo tampoco los conocía. Yo cuando empecé a ver estas cosas, yo fui el primero que me alegré, me gocé con todo esto. Espero que nuestro Elohim Malquisedec también impresione la mente de ustedes, que ustedes también aprendan a gozarse de este pan nuevo, de este aceite extra. Esto es maravilloso, mis apreciados hermanos. Vamos a tener la tefilá para finalizar. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy, el idioma hebreo y el calendario de la eternidad. Gracias por ayudarnos a conectar, a reaccionar, a examinarlo todo, a retener lo bueno, a mirar la parte de los tiempos desde su origen y cómo transcurren, cómo siguen transcurriendo y cómo transcurrirán en el futuro. Muchas gracias por iluminar nuestra mente, gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus palabras. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim y Yahweh Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran así. Un abrazo a la distancia, allá donde usted está. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche, Shalom Ubrajot. Si el Eterno no lo permite, mañana estaremos en la continuación de esta conferencia. Feliz noche.